Amén. Que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de su Hijo amado Jesucristo esté en el corazón de toda la iglesia del Señor. Me alegro con hermosa provincia, porque habéis hecho un hermoso trabajo al invitar a las personas a que escuchen nuestra doctrina, a que oigan nuestra predicación, a que entiendan lo que aquí en la iglesia se predica, no imponiendo a la fuerza o con tortura o con amenazas esta doctrina, sino permitiéndoles que sean ellos mismos los que escuchando valoren si esto que se habla en la iglesia de Dios es de Dios o no es de Dios. Y que todo lo que se habla está basado en las Sagradas Escrituras, respondiendo así a la ley que tiene que reinar, hermanos, en toda demostración de la iglesia del Señor hacia el mundo, a la ley y al testimonio. El que no ha obrado, el que no entiende, el que no está basado en ese testimonio es porque no les ha amanecido. En esto, hermanos, yo me alegro con vosotros porque Dios les ha permitido este hermoso triunfo. Sé que han sido cientos de visitas las que hoy nos acompañaron y le doy la gloria a Dios, porque de ellos la gran mayoría serán en un futuro nuestros hermanos y nos gozaremos en el Señor siguiendo viendo sus promesas cumplidas, hermanos. Pero también hay una preocupación, y en esa preocupación yo quiero dejarles a vosotros un consejo, que aunque miembros de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, somos una asociación religiosa, tal vez no la mayoritaria en este país o en todos los países, pero sí gozamos del mismo derecho como ciudadanos mexicanos que somos que cualquier otro ciudadano mexicano. Hay gente que no solamente se apasiona en los partidos, hermanos, de fútbol, en los partidos políticos, sino hay gente que se hace fanática a estas situaciones, y aquella persona que va a un partido de fútbol o que participa, hermanos, en estas elecciones políticas y lo hace con pasión, entrega su trabajo, entrega, hermanos, sus ideales hacia esa constitución o doctrina política que lleva el partido a quien quiere pertenecer, y lo hace con pasión, lo hace con devoción, porque conforme a su inteligencia dice: yo voy a estos ideales. El que va a ver un partido de fútbol y le va a un partido o a otro y va con pasión, disfruta aquel partido. Un pase, hermanos, de fútbol, un gol, hermanos, y lo está viviendo con pasión. Pero cuando la pasión sobrepasa y llega el fanatismo, entonces aquel hombre que estaba disfrutando el fútbol empieza a pelear, empieza a agredir, empieza a coartar la libertad de aquellas personas que son del equipo contrario, al grado que cuando aquellas personas se levantan a aplaudir, hermanos, una buena jugada o a celebrar el gol de su equipo, aquel hombre que ya es fanático empieza a agredirlo, empieza verbalmente y a veces también hasta físicamente. ¿Por qué, hermanos? Porque el fanatismo, que es aquella convicción sin razón, sin entendimiento, sin comprender las cosas del por qué creen aquello, lo lleva, hermanos, a querer imponer a la fuerza sus, hermanos, pensamientos, no sus ideales, porque el fanatismo nace de la ignorancia, de la no comprensión, de la no, hermanos, inteligencia. El fanatismo solamente nace, hermanos, de la sinrazón. En lo político es lo mismo.
Cuando una persona participa en la política con pasión, lo hace convencido, sabiendo y analizando y creyendo en aquel partido que lleva sus propias convicciones y dicen: yo pertenezco a este partido porque va conforme a mis principios, a mis valores, a mis convicciones, y quiero ser parte de él. Y lo hace con alegría, y lo hace con devoción, y su trabajo es limpio y es sincero. Pero cuando entra el fanatismo, y aquel trabajo se desenvuelve con fanatismo, aquel hombre empieza a agredir, aquel hombre empieza a ofender, empieza a querer violar los derechos de los demás para imponer su criterio, su idea. Esto ha sucedido hoy en día en la iglesia del Señor. Y hay personas que, hermanos, porque un miembro de la iglesia participa con algún partido o es, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se les dice a los que van a votar por ellos? Es un candidato en alguna de las direcciones o de las diputaciones, qué sé yo, que sean, hermanos. Hay personas que dicen: no voten por esa persona porque es miembro de la luz del mundo. Como que si nosotros, como miembros de la luz del mundo, no tuviéramos el derecho de votar y de elegir el partido que nosotros, en nuestra comprensión, veamos que más nos convenga y beneficie la libertad que ahora estamos viviendo. Y dicen esas personas: miren, ya se está metiendo la iglesia. Miren cómo la iglesia ya está haciendo acuerdos con ciertos partidos porque algún hermano que participa en algún partido o en diferentes partidos lo está haciendo y tiene un grupo de hermanos. Quiero decirles, iglesia del Señor, que aunque seamos de una iglesia minoritaria, ustedes siguen siendo ciudadanos mexicanos, con todo el derecho de votar o de ser votados en este país. Yo, como ministro, no puedo ser votado, pero yo sí puedo votar por el candidato o el partido que yo crea va a ser en favor de mis principios, de mis valores y de mis ideales. Así es que a veces esas personas quieren agredir la persona de su hermano sabiendo que es la figura principal de la iglesia. Y a ver, que sancionen a su líder. Y su líder está diciendo: yo nunca les he dicho que voten por un partido o por otro. Pero hoy sí les digo a ustedes: piensen, vean, comparen. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar las propuestas de cada candidato en los diferentes niveles y poder ver quién nos garantiza la libertad de la que hoy gozamos. Acuérdate, iglesia del Señor, que esta libertad no la vivimos en el pasado. En el pasado hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo persecución, hubo agresión verbal, hubo agresión física en contra de la iglesia que iban haciendo en la restauración de la misma. Los hermanos antiguos, que todavía hay algunos entre nosotros, todavía se han de acordar cómo este grupo mayoritario quería la fuerza, motivaba a sus fieles a agredir a los grupos minoritarios, hermanos, quitándole esos derechos. Nuestro hermano Aarón Joaquín, un gran apóstol de Jesucristo, logró enseñar a la iglesia a través de la verdadera fe de Cristo, que es el conocimiento verdadero y auténtico, a través de las Escrituras, mantener una iglesia fuerte, resistente a todo ese tipo de agravios, y logró, hermanos, mantenerse intacta en su fe. Nuestro hermano Samuel Joaquín, otro gran apóstol de Jesucristo, luchó por esa libertad durante 50 años, poniendo a la iglesia dentro de la sociedad,
logrando que la sociedad nos aceptara, sociedad que en la antigüedad nos relegaba y nos decía que éramos ignorantes y analfabetas. El apóstol Samuel Joaquín logró que esta colonia fuera la primer colonia con cero de analfabetismo en toda la República Mexicana, y fue reconocido a nivel nacional, hermanos, este grande logro que el apóstol Samuel logró. Con eso te estoy diciendo todo lo que tuvieron que luchar. Sufrieron, otros por la fe, cobarde. Hemos de ser, hermanos que participáis en las diferentes, hermanos, agrupaciones políticas, seguirás la corriente de algunos, no de todos, porque la mayoría de ellos se basa, hermanos, en lo que realmente han creído y únicamente están proponiendo lo que ellos creen puede ser de provecho para nuestro país. Yo te digo a ti, caerás en el mismo juego de ellos y dejarás de ser apasionado para convertirte en un fanático político que destruye al prójimo, que ataca a su semejante y que a veces entre sus propios hermanos los está, ¿qué cosa? Denigrando, acusando, diciendo: este no tiene fuerza, este no tiene poder, yo sí lo tengo en la iglesia, yo muevo a la gente. Aquí nadie mueve a nadie, aquí somos una iglesia libre y cada quien tiene el derecho. Si tú hoy viniste a la oración, hermanos, a esta dominical, no fue porque alguien te obligó, sino porque tu misma fe te enseña a venir todos los días con alegría a la casa de oración. Y si no viniste, ¿quién te golpea? ¿Quién te agrede? ¿Quién te insulta? ¿Quién te dice de cosas? Porque somos una iglesia que gozamos de este derecho de poder elegir lo que nosotros querramos. Me dirijo a las visitas que hoy nos honraron con su presencia. Si hoy ustedes vinieron, es porque fueron invitados por miembros de la iglesia del Señor. Pero yo no creo que ninguna de ellas las trajo, hermanos, con el brazo torcido, hermanos, amarrados o golpeándolos. Ándale, ven a mi iglesia, tienes que ir a mi iglesia. No, fue una invitación, hermanos, abierta, libre, sujeta, hermanos, a la decisión que tomara cada uno de ustedes. Y si hoy ustedes nos honraron con su presencia, fue porque también ustedes son libres de elegir y de decir: voy a escuchar o no quiero ir a escuchar. Hay gente que en sus puertas ponen, hermanos: este lugar es católico y aquí no se recibe propaganda de ningún tipo de cristiana. Y nos vamos con tristeza. Pobre gente, desde esa pancarta están diciendo que no quieren nada con Cristo. Pero no somos nosotros los que los hemos desechado, no es Cristo el que los ha desechado. Son ellos mismos que están diciendo: aquí no queremos nada de Cristo. Nosotros provenimos de una religión romana y ahí nos queremos quedar. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Los agredimos? ¿Les golpeamos? ¿Les rompemos sus vidrios? Porque respetamos la decisión que esa gente ha tenido. Con nosotros no ha sido así. Yo todavía era joven y ahí está la hermana Celia Toriz, que salía en mi grupo de jóvenes. Yo tenía, hermanos, 14 años de edad. Ahí está el hermano Santiago Morán, que participaba también con su hermano en el grupo de obreros. ¿Cuántas veces nos corrieron, hermanos, agrediéndonos, tirándonos agua sucia, desechos, hermanos, humanos o de animales? ¿Cuántas veces con alguna arma nos apuntaron para, hermanos, amenazarnos, que no anduviéramos predicando con nuestra libertad que nos asistía como ciudadanos mexicanos que somos? Esas personas que pertenecen y motivados por sus líderes religiosos motivan siempre a la agresión, a la violación de los derechos. Por eso hoy te digo, no te digo vota por este candidato o por este partido, eres libre, pero sí te invito, piensa,
Analiza. Hermanos, valora cuáles son las propuestas de estos candidatos y entonces Dios te ayude a elegir correctamente y con sabiduría para seguir gozando de esta libertad que tenemos, que nadie nos la puede quitar, porque el hecho de que seamos de una iglesia minoritaria no nos hace menos mexicanos que otros. Tenemos el mismo derecho de votar y tu iglesia del Señor de ser votados. Y nosotros del cuerpo ministerial tenemos también derecho de votar porque nosotros queramos. Así es que hazlo con libertad. No sientas temor, que agreden a mi persona, que agreden a la iglesia, que hay gente intolerante todavía que quiere amenazarnos, queriendo, hermanos, ¿verdad?, meter a la iglesia con la participación política de algunos de ustedes. No tengas temor. Eso no es una prueba de que la iglesia es respetuosa. Y respetamos a nuestro gobierno, sea del partido que sean. Como seres humanos, respetamos a cada candidato que tuvo, hermanos, ¿verdad?, el deseo de participar y que el pueblo hoy está, hermanos, apoyando. Y respetaremos a ese candidato que la mayoría de nuestro pueblo, hermanos, va a votar para que sea el nuevo presidente de nuestro país. Claro que lo respetaremos, sea del partido, porque nuestra enseñanza, según la palabra de Dios y lo que Cristo nos ha revelado, es que nos sujetemos y respetemos a las autoridades, hermanos, puestas en el mundo. Así es que esta es mi invitación. Quería decirte, estoy feliz de ver tu trabajo. Qué hermoso ver las almas que siguen llegando, pero también el ver, hermanos, cómo se destrozan en el mundo. Acuérdate que nosotros no somos de esa corriente. Si nos apasionamos en nuestro trabajo, y vuelvo a repetir, apasionarse es dedicarle con comprensión e inteligencia nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra dedicación, pero no nos fanatizamos, porque cuando entra el fanatismo, que es la sinrazón de las cosas, es cuando se violan todos los derechos. Nosotros sabemos usar esa chispa milagrosa que Dios nos ha dado. Úsala, beneficia, hermanos, a los que plantean, hermanos, ¿verdad?, sus ideales en pro de esta nación, en pro de nuestra libertad y de los derechos de todos los mexicanos, no de una iglesia o de otra iglesia, de todos los mexicanos, porque hoy en día todos los mexicanos gozamos de esta libertad. Sean grupos grandes o grupos pequeños, hoy México es libre y tenemos la libertad de elegir por nuestra propia voluntad a qué grupo religioso, a qué grupo político, a qué grupo empresarial, a qué grupo, hermanos, deportivo nosotros queremos pertenecer. Y nadie nos va a quitar ese derecho. Hermano, hazlo con libertad, pero no como lo hacen los hombres, no ofendiendo, no degradando, no, hermanos, insultando, ni a los ajenos, mucho menos a los propios. Que aún en eso ellos vean que nosotros somos diferentes y que siempre que tu hermano te agreda o te quiera, tú cierres la boca y te acuerdes de mis palabras. No te voy a responder, no porque no pueda, sino porque el varón de Dios me ha enseñado a no agredirnos entre nosotros, a no decir que yo tengo más poder o más cercanía con la iglesia, con los directivos. No es cierto. Aquí nadie tiene cercanía con su hermano. Yo se los estoy diciendo abiertamente. Son libres. Solamente les aconsejo, sepamos elegir correctamente, porque al fin de cuentas, el presidente que haya de quedar será el que nosotros vamos a escoger.
porque tenemos esa libertad y ese derecho. Iglesia del Señor, Dios te bendiga. Y en tu inteligencia y en ese derecho que los grandes apóstoles en esta restauración han logrado de la iglesia, sigamos conservándola para las generaciones pasadas que vienen tras de nosotros, que hoy sabemos serán muchos, pero muchos más. Luchemos por esta libertad con inteligencia, con respeto y no con fanatismo. ¿Quieres que nos despidamos con una alabanza? Cristo es nuestro jefe y nos lleva a la lid. Y en su santo nombre siempre vamos a combatir. ¿Cuál es nuestra forma de combatir? ¿Guerras cristeras? ¿Cruzadas? ¿Inquisiciones? ¿Cuál es nuestra forma de combatir? La palabra de verdad, la palabra de amor, la palabra que llega a las conciencias de cada hombre y al llegar a sus corazones y a su mente, su misma inteligencia les hace entender verdaderamente esta es la iglesia de Dios. Entonemos nuestra alabanza y se despide tu hermano reiterándote, me siento muy feliz por vuestro trabajo y por todo el trabajo que la Iglesia Universal se está desempeñando. Miles y miles de almas por todos lados. La Iglesia sigue creciendo a pasos agigantados conforme las promesas que Dios le dio a su siervo Nazón. Entonemos nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Cristo es nuestro jefe, nos lleva a la lid. Y en su santo nombre siempre combatir. Por su santa causa debemos luchar y le seguiremos fiel. Adelante es orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Sigamos adelante con valor, con inteligencia, con astucia, no a la fuerza como lo hacen los animales. Nuestra es la victoria. No nos convirtamos en esos Jesucristo en personajes Dios, que quieren quitar y los en su derechos de la santo sociedad. nombre Defendamos nuestro vamos derecho sin y en esta temor. defensa estaremos Nada defendiendo nos los derechos de todos los Vamos mexicanos. con valor. Que Dios permita que México siga siendo un país libre para servir y adorar al único Dios vivo. Que Dios bendiga a nuestras autoridades. Que Dios bendiga a todos los candidatos, desde las regidurías, las diputaciones, las legislaturas, los senados y aún las gobernaciones, las gobernaturas y la presidencia. Que Dios los bendiga y los dirija por el mejor camino en favor de México. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde y sigamos adelante. La paz de Dios quede con vosotros. Un ósculo de amor en Cristo Jesús. Amén. Y le seguiremos fiel. Adelante es orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su grey. La victoria es nuestra con el Rey. Nuestro estandarte luce por doquier. Con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo venció y le seguiremos fiel.